ser como Jesús. Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Qué son ellos? ¿Qué son los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros? ¿Qué son ellos? Un regalo, un don dado a la iglesia. La iglesia es todo aquel que ha entregado su vida, le ha dicho sí a Jesús, le ha entregado su corazón, lo ha aceptado como Señor y Salvador, ha tenido la revelación de Cristo. Entonces, ¿para qué están ellos? Ellos son dones, dice, ellos tienen la responsabilidad, dice el versículo 12, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice el versículo 13, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué dice? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Okay? Un maduro en el Señor es aquel que llega a la plena y completa medida de Cristo. Se está esforzando en eso, en que Cristo se vea en todas las áreas de su vida. Dice el versículo 14, entonces lo que va a pasar es que ya no seremos inmaduros. El problema de la iglesia hoy en día es la inmadurez. Un inmaduro no puede procesar correctamente de una manera que agrade a Dios. Bienvenida, mi amor. Estaba en la escuela haciendo algo para Valentina, que se quedó bonito. Muy bien. Entonces, el problema, le decía, de la iglesia hoy en día es la inmadurez. Cuando una persona es inmadura, no piensa ni procesa de una manera correcta las pruebas, por ejemplo. Una persona inmadura se va a enojar, una persona niña en el Señor se va a enojar de estar viniendo a la iglesia y que de repente le peguen en el carro. O le suceda que le quitan el trabajo. Y yo viniendo a la iglesia y mire lo que me pasa. No entiende que Dios lo que está haciendo a través de eso es probar su corazón si en verdad ama a Dios, si en verdad viene a la iglesia por amor, o lo que quiere es ver qué saca de Dios. Muchos seguían a Jesús porque le daban peces y panes. Ahorita pero muchos seguían a Jesús por conveniencia, pero en la palabra encontramos en repetidas oportunidades que aunque Dios nos da cosas buenas, Dios decide, como es soberano, si de repente nos va a probar. Y de hecho, de igual manera, los que son padres entienden que a los hijos uno les va ayudando y haciendo todo, pero de repente los va dejando que ellos salgan. Y va creciendo y los va, como padre quiere que ellos solitos caminen, ya no va a estar uno ahí a la par. Hace poco estaba viendo una foto de Valentina cuando aprendió a caminar, ahí le poníamos alfombra y todo, para que si se caía, ahí estaba colchoncito. Pero ya no le vamos a poner alfombra, ¿verdad? También Dios, al principio, en Cristo, cuando tú vienes, con mucho, pero después quiere ver que tú camines por ti solo. Ahora, el problema de la iglesia, usted dice, entonces ya no seremos inmaduros. La palabra lo profetizaba, que ese iba a ser el problema. Como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. El día domingo hablábamos de eso. Mentiras que dentro de la iglesia pudieran haber, o engañadores que pareciera verdad. En cambio, mire qué lindo el 15 dice, hablaremos, ¿qué dice? La verdad. Volvamos a leer. En cambio, ¿qué va a pasar? Hablaremos la verdad. ¿Qué tiene que hablar la iglesia? El domingo hablábamos bastante de esto, cómo el Señor se indignaba porque su propia familia, su propio pueblo había decidido engañar, estafar, calumniar y decir mentira entre su misma familia. Y Dios aborrece eso. Estamos aprendiendo del carácter de Dios también. Entonces dice, hablaremos la verdad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con amor.
Por eso es importante, si una persona está en un problema de pecado, hablarle la verdad. Por ejemplo, Tony, imagínese que Tony estuviera en una situación de pecado. Si yo le dijera, Tony, tengo que decirle la verdad, eso trae muerte. No puedes seguir pegándole a tu suegra. Otro ejemplo mejor, ¿verdad? Pero yo le digo la verdad, se lo digo con amor, porque muchas veces falta eso. Venimos a decir la verdad, pero no con amor, ¿verdad? Sino con machete, ¿verdad? Y la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por eso que la iglesia debe hablar la verdad con amor. Es decir, si ves que un hermano en Cristo está haciendo algo que no es correcto, habla la verdad en amor, porque así le estás ayudando. Por eso que la Biblia dice que si alguno puede, Santiago me parece que es que dice que uno al hablar la verdad puede rescatar a alguien que esté en un error. Entonces la verdad debe ser lo normal, lo natural, lo automático, lo default para nosotros como hijos de Dios. Pero encontramos mucha falsedad, mucha mentira, mucha superficialidad en la iglesia. Nadie quiere abrir su corazón y hay mucha iglesia que está atada por causa de no hablar la verdad. La verdad, dice la Biblia, que una de las características de la verdad es que nos hace libres. Cuando tú, nada más bonito que confesar. Te estás pasando una situación difícil, un área en tu vida, busca ir con alguien maduro y confiesa. Cuando en mi caso yo lo he hecho, he sentido algo como que un gran peso se nos quita de encima. Y es que Satanás no quiere que hables verdad. Satanás quiere que tengas siempre una máscara, que no seas genuino, ni verdadero, ni transparente. Pero dice la Biblia, y así creceremos. Entonces solo de esa manera vamos a crecer en todo sentido, hablando la verdad con amor. O sea, hay mucha mentira, mucho chambre, mucho chisme, mucha falsedad, mucho engaño, mucha calumnia, que todo está en la lengua. Por eso tenemos que tener cuidado que hablamos como iglesia, la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido. ¿Hasta qué dice? Parecernos más y más a Cristo. Una de las maneras en que más se va a notar Cristo en la vida de los hijos de Dios es cómo habla. Jesús, cuando hablaba, sus palabras eran espíritu y vida, dice la Escritura. Mis palabras son espíritu y vida. Es decir, cuando tú hablabas con Jesús, cuando tú escuchabas a Jesús, eso muerto volvía a la vida, ¿verdad? Él te daba esperanza. Cuando Jesús hablaba, sus palabras llevaban espíritu. Las palabras de los fariseos, por el contrario, llevaban carnalidad, pero las palabras de Jesús llevaban espíritu y vida. Y nosotros de igual manera, como cuerpo místico de Cristo, es lo que debemos llevar: vida y espíritu. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Carnalidad y muerte. Pero nosotros somos llamados a llevar espíritu y vida. Entonces la meta es parecernos más y más a Cristo, y por eso estamos reunidos acá, y por eso el tema es ser como Jesús, porque Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Entonces nosotros somos los embajadores del Señor, que necesitamos esforzarnos todas las mañanas que nos levantamos hasta que nos dormimos, que todo lo que hagamos Dios se sienta agradado de nosotros. Aún si cometemos errores, que podamos venir y arrepentirnos y pedirle perdón a quien ofendimos, pedirle perdón a Dios, y no volver a hacer lo mismo, sino como le dijo a la mujer que iba a ser apedreada: vete y no peques más. No volver al pecado, sino tomar el camino contrario a lo que nos hizo fallar. Eso es madurez, eso es una perfección, como dice la palabra griega teleios, que es la que ocupan ahí. Efesios 4:16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Nosotros los días miércoles vamos a una escuela pública y estamos compartiendo valores. ¿Tú compartes todos los miércoles o hay otro día que vayan? Miércoles. Entonces el día miércoles que Morena y Tony dirigen ese ministerio, pero me llama la atención que prácticamente uno se para ahí. ¿Sabe a qué se para uno ahí delante? Hay muchachos que están pasando diferentes situaciones de todo tipo de problemas,
Usted sabe la condición de nuestro país actualmente, pero uno se para ahí a decir verdades. Todo lo que está diciendo uno son verdades y chocan con la realidad de ellos, chocan con lo que han aprendido en su familia, chocan con los rechazos que han tenido, chocan con lo que sus amigos les dicen, chocan. A uno le toca estar contracorriente ahí, pero la Biblia dice que la palabra no regresa vacía, sino cumplirá el propósito por el cual Él la envió. Ahora, todo esto veíamos que es un proceso. Dice que este proceso continuará hasta que alcancemos la unidad. Veíamos la vez pasada que un proceso es una serie sistemática de acciones dirigidas hacia un fin. Nuestra meta, veíamos la vez pasada, era entonces nuestro propósito, nuestro objetivo o nuestra meta es precisamente ser como Jesús. Pero en ese propósito hoy vamos a hablar. La vez pasada comenzamos a hablar sobre desarrollar la mente de Cristo. Solo le quiero hacer un breve resumen. Y viendo el desarrollar la mente de Cristo, vimos cómo era la mente, cómo pensaba Cristo, y en la mente de Cristo encontramos en Isaías 53:3 que Él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, una persona que quiere ser como Jesús tiene que pensar como Cristo, y Dios nos ha dado la mente de Cristo, y eso significa que debemos estar dispuestos a sufrir por amor, con la mirada puesta en el galardón. Es decir, hay quienes vienen a Cristo y les dicen: ven a Cristo y tus problemas se acabarán. No evangelice usted de esa manera, porque está mintiendo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces sí le puedes decir: mira, no es que tus problemas se van a acabar, pero ya no vas a estar sola, ya no vas a estar solo, porque Él dijo: yo he vencido al mundo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios está contigo, vas a poder vencer. Y si Dios está contigo, tienes las de ganar, porque Él no ha perdido ninguna batalla, porque Él es el que nos hace más que vencedores. Pero hay batallas, hay pruebas, hay luchas, hay sufrimiento. Entonces, esto ya lo vio usted. ¿Se acuerda que vimos un versículo donde la Escritura dice en 1 de Pedro 4:1? ¿Cómo dice la primera frase? Leámosla todos juntos, por favor. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. No, eso ya no me gustó. Ya no me gustó eso de ser cristiano y sufrir. Pero tenemos que estar, o sea, no es que Dios quiera que sufras, pero si es necesario, a cada uno de nosotros nos prepara una prueba diferente para formar, porque Él nos formó, pero el corazón de nosotros, cada uno necesita algo en particular de ser trabajado como el barro en las manos del alfarero. Entonces, si quieres ser como Jesús, debes decirle: amén, Señor, lo que tú digas. Yo no soy el alfarero, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Aunque me duela, Señor, quiero estar dispuesto. Ahora, créeme que si Dios permite un sufrimiento, como lo permitió en la vida de Job, es con un propósito. Dios no va a permitir un sufrimiento sin propósito, pero ese sufrimiento no es para siempre tampoco, sino que mientras el propósito se cumple, como el caso de Job. ¿Cuál era el propósito en el caso de Job? Ver si lo amaba por lo que le había dado o porque simplemente era su padre. Eso fue lo que Satanás le dijo: si le quitas todo, te va a maldecir. Si lo enfermas, te va a maldecir. Hay gente que cuando se enferma ya no quiere volver, porque cómo es que el Señor permitió eso, y se enojan. Pero todos nosotros nos podemos pasar momentos así en que nuestra alma se revela, pero por eso tenemos que llegar a la madurez, y no estamos solos. Hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a llegar a esa madurez. Entonces, usted ya sabe todo esto, hay muchos versículos que hablan al respecto. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. 1 Pedro 2:20: pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá.
porque podemos sufrir a pesar de estar esforzándonos por hacer lo bueno. Y voy a saltarme todo esto, ya lo vimos. Mire este versículo, me gusta. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? Porque a veces es necesario, dice 1 Pedro 1:6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También vimos que en la mente de Cristo debemos aprender a estar dispuestos a dar nuestra vida como el Señor dio su vida. ¿Se acuerda de eso? Sí, ¿verdad? Diferentes versículos, los vamos a saltar. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie me la puede quitar, sino yo la doy. Pero este versículo me gusta mucho. 1 Juan 3:16 dice: pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. ¿Quieres ser como Jesús? Debe estar dispuesto a sufrir. ¿Quieres ser como Jesús? Debe estar dispuesto a dar tu vida por tus hermanos. Eso es lo que la Escritura dice. Pero también, y es lo que vamos a ver hoy nos vamos a enfocar en que la mente de Cristo, el ser como Jesús, el pensar como Cristo, tiene que ver también con estar dispuesto. Vamos a leer Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, ¿a qué debemos estar dispuestos? Dispuestos también a servir. Mucha gente que quiere que le sirvan, pero no está dispuesto a servir. Y eso, amados hermanos, es derivación de nuestro egoísmo. Nosotros, desde el huerto, el problema del ser humano fue que se volvió egoísta. Solo pensaba en él. Y, amados hermanos, una de las cosas más difíciles para el ser humano no es vencer los ídolos, tal vez de metal, de yeso, de hierro, de bronce, sino vencer al ídolo más fuerte que tenemos, que es el que vemos todas las mañanas en el espejo. Ese ego, ese yo, ese que no quiere estar dispuesto a servir, sino que le sirvan. Qué bonito es que le sirvan a uno, ¿verdad? Bonito es que uno solo llega, se sienta y come, y que alguien limpia todo. Es bonito, ¿verdad? Bonito sería, dice mi esposa. Pero servir. Y amado hermano, si realmente queremos ser como Jesús y desarrollando en nuestra vida esa mente de Cristo para que el Señor sea agradado y realmente también cumplir lo que la palabra nos enseña, tenemos que estar dispuestos como Jesús, que lavó los pies de los discípulos. ¿Te imaginas cómo habían sido los pies de los discípulos? Ellos no usaban zapatos cerrados, sino que su zapato se ensuciaba. Por eso es que cuando llegaban los lavaba. Me decía un teólogo que el lavamiento de los pies era algo que hacían las mujeres, no lo hacían los hombres. Entonces mira qué tremendo la enseñanza de humildad que el Señor nos enseña ahí. Hay hombres que dicen: no, yo nunca voy a lavar los platos porque eso es algo de las mujeres. ¿Será que es algo solo de las mujeres? Hay quienes dicen: no, pero Jesús dio un ejemplo al respecto. Miren qué lindo Dios, qué lindo él lavando los pies de los discípulos. De hecho, que cuando se fue donde Pedro a lavarlos, le dijo: no, Señor, porque era muy denigrante. Dijo: no, yo te los tengo en todo caso a lavar. No, deja, es necesario. Pero estaba dando una lección de humildad, porque realmente para servir al Señor tenemos que tener un corazón humilde, porque realmente para servir al Señor, a quien debemos servir es a los semejantes nuestros, nuestro prójimo. Por eso el Señor dijo: tuve hambre y me diste de comer. Lo sirvió comiendo, pero no lo sirvió directamente al Señor, sino se lo hizo a los pequeños y el Señor lo tomó como propio. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Enfermo, viniste a mí. ¿Cuándo lo hicimos eso, Señor? Cuando se lo hiciste a uno de estos. Entonces,
en primer lugar debemos estar dispuestos a servir con los ojos puestos en el Señor y no en los hombres. Eso es el problema más difícil. Cuando tú sirves con la mirada puesta en el hombre, te desanimas. Cuando sirves con la mirada puesta en el hombre, vas a querer agradar al ojo. Es decir, que el hombre te diga qué bien lo que estás haciendo, que vean lo que tú haces, pero en realidad el servicio que Dios demanda a nosotros es un servicio donde realmente todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. En realidad lo estamos haciendo para una persona, pero el Señor lo recibe como algo personal. Josué tomó una determinación y cuando nos casamos con mi esposa escogimos este versículo como el versículo que pusimos en nuestras tarjetas de boda, y no sabíamos que era algo realmente profético, porque Dios nos iba a poner a servirle inclusive a tiempo completo. Pero en Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Yo, por ejemplo, decidí no servir a los dioses que mis padres sirvieron por un tiempo. Gracias a Dios, después ellos también decidieron servir al Dios, porque no hay un solo Dios, y a Él hemos estado cantando en esta hora. Pero ellos decidan, les dice: escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo eso, ¿verdad? Que venga el cabeza y diga: no sé ustedes a quién van a servir, pero yo he decidido servir a Dios. Eso es, siempre vamos a estar sirviendo a alguien. Si no servimos a Dios, vamos a servir a la carne, vamos a servir al enemigo, vamos a servir, porque sabes que el enemigo usa inclusive gente que está en Cristo, como Pedro fue usado por Satanás. Señor, que nada de esto te acontezca, apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, si nos descuidamos, podemos terminar sirviendo al enemigo en lugar de servir a Dios. De hecho, Jesús tuvo un encuentro contra el enemigo, y usted sabe que él fue tentado. Él estuvo 40 días en el desierto. Se imagina 40 días sin comer y sin tomar agua. Hermano, tengo 40 días de hacer ayuno, me dijo alguien. De veras, 40 días, qué bárbaro. ¿Y cómo le hizo? Porque no comió ni bebió nada, ¿verdad? No, ¿cómo no? Sí, pues sí, la verdad es que hay diferentes tipos de ayunos. Y, no, pues un poquito, lo que pasa es que ya no viene siendo ayuno, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¿y qué fue su ayuno, hermano? De tacos, no. Ayuno de pizza, no. Mire, pero el Señor sí no comió nada, porque después de 40 días sin comer tuvo hambre y dijo, y vio las piedras, y entonces ya apareció Satanás. Satanás te va a agarrar en tus momentos de debilidad. Satanás sabe en tus momentos de debilidad, y él va a estar ahí para hacerte caer. No le voy a hablar de los panes, usted sabe la historia, pero sí le mostró los reinos. Veámoslo en Mateo 4. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces me llama la atención, quiero que note el versículo 10, cómo el Señor le responde. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes que cuando tú adoras al Señor, cuando tú alabas al Señor, cuando tú vienes, te esfuerzas por venir al tiempo de alabanza, cuando tú le alabas en tu casa también, le alabas en el carro, cuando tú estás buscando honrar al Señor, ¿sabes que también ese es un servicio a Él? Porque la Biblia dice en el Salmo 40: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero ¿qué van a ver? Dice: puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Oirán esto mucho y temerán. O sea, cuando tú eres una persona que alaba a Dios, que adora, que no solo reggaetón, sino que alaba y exalta al Señor con todas sus fuerzas, y donde vas, y en la iglesia, bueno, obviamente en la iglesia tenemos la bendición de podernos meter con Dios y alabarle. Dios lo mira como un servicio también.
No hay servicio sin adoración y no hay adoración sin servicio. Un verdadero adorador sirve al Señor. Y tu servicio no es solo el que haces en la iglesia, ya lo vamos a ver. Claro, si tú decides servir en la iglesia, si tú, mira, que de repente alguien, hermano, ¿puedo ayudarle a guardar un micrófono? Sí, claro, hermano, y viene. ¿Usted cree que Dios no mira eso? Si la Biblia dice que hasta un vasito con agua que tú le des a alguien por ser hijo de Dios, por ser de Cristo, no quedará sin recompensa. Hay recompensa. No, yo limpio los baños y nadie me dice nada. Mejor estás acumulando. Si alguien te recompensa aquí en la tierra, ya perdiste lo más importante. Por eso el Señor dijo: no busquen la adulación de la gente, parafraseándoselo, porque el Señor mira todo y Él recompensa a los que le sirven. Entonces, pero volviendo a la importancia del servicio, mire qué interesante cómo está amarrado el servicio con una vida de adoración. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. ¿Y qué hacían? Quiero que note el versículo 11 de Mateo 4. El diablo entonces le dejó. ¿Cuándo te va a dejar el diablo? Todos nosotros estamos expuestos a la tentación. Pero ¿cómo hizo Jesús para vencer la tentación? 3 cosas, diga conmigo 3 cosas. Primero, se llenó de palabra. ¿Cómo lo sabe, hermano Ricardo? Todo lo que Jesús le respondió a Satanás fue palabra. Pero ¿sabe qué? Satanás también le dijo palabra. Satanás lo que le mencionaba era cierto. Salmo 91 decía: con sus plumas te cubrirá. No, los ángeles, él le habló palabra. Pero el Señor, por eso es que qué interesante, porque Satanás te saca versículos fuera de contexto. ¿Y el contexto cuál es? Toda la Biblia. No puedes enfocarte en una sola parte de la Biblia. Es como alguien me diga, venga y me diga: mira, aquí dice que le puedo extender carta de divorcio. ¿Qué le diría a usted? Eso no es todo lo que la Biblia dice. Lo tendrías que llevar al Nuevo Testamento, a lo que Jesús dijo. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley como debía cumplirse, que no era solo la letra, sino el espíritu de la letra y las intenciones del corazón. Ahora, en el nuevo pacto no es solo lo que la Biblia dice, sino también las intenciones de tu corazón. ¿Qué decía en el nuevo pacto? En el antiguo pacto decía: si tú adulteras con una mujer, castigo. Eso va contra la ley. ¿Qué dijo el Señor ahora? Si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, intenciones, entonces ya pecaste. Para no caer en tentación, entonces en primer lugar tenemos que llenarnos de palabra, porque entonces vamos a saber la voluntad de Dios. Por eso no es una sugerencia de Dios congregarse. Dice la Biblia: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sabiendo que los días son malos. El congregarse es una manera de que yo me protejo para vencer la tentación, porque me lleno de palabra. Entonces es necesario alimentarme. Pero lo segundo, como venció la tentación Jesús, fue, es un paréntesis, con la palabra y también orando. Porque ¿qué hizo esos 40 días? Estaba en comunión con Dios. ¿Y qué más hizo? Velar. Por eso es que él les dijo a los discípulos: velar y orar para no caer en tentación. ¿Y qué significa velar, hermano Ricardo? Estar alerta a las artimañas del diablo. ¿Qué significa eso? Hay cosas, estar alerta significa hay cosas que de repente puede salir una imagen. Tienes que agarrar el control del televisor rápido a cambiar. Yo me acuerdo que mi papá era así cuando estábamos viendo tele. Ya al principio yo era mi primero servicio fue, yo era control remoto. Poneme el 4, me decía, y ahí iba yo, porque no habían control remoto. Para usted que es millennial, antes no había control remoto. ¿Usted cómo va a hacer eso, hermano Ricardo, si el control remoto está? No había. Bueno, ni había la primera televisión era blanco y negro, ¿verdad? Usted tuvo blanco y negro. Contemporánea. Entonces, mire, entonces yo era el control de mi papá. Poneme el 7. Ajustar la antena. Yo también hacía ese servicio. ¿Verdad que sí? Ajá.
Bueno, a veces mi papá me decía, ahí quédate. Entonces todos viendo tele y yo así para poder ver. No había cable. Pero, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Ya se me olvidó. Sí. Hermano, velar significa estar alerta. Mi papá, ya cuando tenía control remoto, media vez veía, hoy diga que no es nada, pero las escenas que mi papá nos quitaba era cuando alguien se iba a besar, ¿verdad? Sí, inmediatamente. Entonces nosotros, pero más picados nos dejaban, ¿verdad? Pero la cosa es que al final tú a escondidas puedes hacer todas esas cosas que tus papás te dijeron, el pastor te dice, la palabra te dice, puedes hacer cualquier cosa. Pero el hecho es que lleguemos a la madurez de amar a Dios y velar para no caer en tentación. Velar significa estar pendiente. Hay cosas que tú sabes que te empujan al pecado. Ser radical. El Señor dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Tengo que cortarme mi mano, hermano Ricardo. No, mejor corta el cable o cortar el internet si es demasiado que no puedes vencerlo, y pídele al Espíritu Santo que te llene. Entonces, eso era todo un paréntesis. Esto es bien importante en cuanto al servicio. Si queremos ser como Jesús, debemos ser gente con mentalidad de servicio. Recuerdo que hubo una persona que en un determinado momento se le quedó el carro en la calle y me paré para ayudarle. ¿Y cómo estamos? No, es que aquí me hace, y empecé, vamos, ayudémosle y todo. Resulta ser que con el tiempo él me hizo la página web. Era diseñador web y agradecido, como Dios paga lindo, ¿verdad? Nunca puse un centavo y me la hizo bien chiva. Pero el hecho es que Dios nos va a dar oportunidades de servicio. Siempre hay de repente un hombre que necesita ayuda, como el caso del buen samaritano. Pasó un levita, dice la Biblia. Pasó el levita, puso lo de la cámara. Pasó el levita, pasó el sacerdote, lo vieron y se fueron. Pero Dios pone oportunidades de servicio. Gente que está necesitada, gente que está herida, gente que de repente la ves con lágrimas en el trabajo, gente que llega a los estudios y la ves que está mal, y Dios te va a mostrar, es una oportunidad de servir al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿cómo no te va a usar el Señor si tú eres el embajador de Cristo? Ahora, tengamos cuidado de no hacer las cosas como para el hombre. Efesios 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Tú lo vas a ver en el trabajo. Cuando el jefe se va, vas a ver que se van a tomar café, que la quesadilla, que llaman a las pupusas. Cuando el jefe no está y hay responsabilidad, hay algo que hacer, no está trabajando para el Señor. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Hermano, pero es que hay que darse un relax. Yo no digo que esté mal darse un relax, no me malentienda. El problema es que si cuando el jefe se va toda la vida, ¿cómo es que dicen? Cuando el gato no está, hacen fiesta los ratones. Eso es servir al ojo. Pero aunque no esté tu jefe, aunque no esté la persona y tú tienes una responsabilidad, tú sirves al Señor. Lo bueno de hacer esto, mi amado hermano, es que como Dios no se queda con nada, y cuando tú sirves al Señor, lo haces como para el Señor, viene el momento cuando menos sientes, aunque nadie lo haya notado. Y mira, te doy un secreto acá, pero no lo vayas a decir a otra gente. Es mejor cuando nadie se da cuenta y solo Dios se da cuenta. Uy, eso es, mira, es más, va a haber tentación tuya de que llegues, jefe, cuando usted no estaba, fíjese que hice todo esto, fíjese, y no sé qué más puedo. Va a haber tentación para decir, sobre todo cuando has hecho algo que tú dices, wow, hoy me mandé. Pero te doy un secreto. No mires al hombre, déjalo así. Las cosas
también caen por su propio peso para bien. En su momento determinado el Señor dijo, Dios habita en lo secreto y recompensa en público. Eso dice la Escritura en Mateo 6. Entonces, lo comprobé una vez y me di cuenta que verdaderamente cuando tú haces cosas para Dios, le sirves a Él y sabes que lo estás haciendo para Él, no necesitas decirle al hombre, deja que Dios se encargue. Porque cuando sirves al Señor verdaderamente, despreocúpate del ojo del hombre. Porque si sirves al Señor, lo vas a hacer con excelencia, lo vas a hacer bien y en un momento determinado te va a venir la recompensa. Sin buscarla. Ahora, servir al Señor debe estar dispuesto a servir al Señor con temor a Dios. Esto es clave, mi amado hermano. ¿Qué significa dispuesto a servir al Señor con temor? Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que dice, temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oh, hermano, desde que te levantas, que te acuestas, cada vez que piensas en el nombre del Señor, hay un registro. No voy a hacer esto. Te invitan a hacer un chanchullo y tú dices, no, yo estoy pensando, ¿qué va a decir el Señor? Una persona que teme a Jehová es una persona que está constantemente analizando lo que Dios podría decir al respecto. O sea, ¿qué es temer a Jehová? Ya lo vamos a ver ahorita, pero tener en cuenta la opinión de Dios en una situación. Entonces mire lo que dice el 17, y serán para mí, ¿qué dice? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia. Servir a Dios, tener la mentalidad de Cristo, ser como Jesús, abrazar el deseo de servir al Señor, eso hermano, acarrea las más grandes bendiciones. Justo, malo, sirve, no sirve. ¿Qué significa el temor? La palabra temor viene del hebreo yaré, que significa reverenciar. También dice atemorizar, asombrar, espantar, terrible, temor. ¿Será que tiene que ver con miedo, hermano? Fíjese que en parte sí. Veamos el ejemplo de Job. Era un hombre, como dice la Biblia, temeroso de Dios. Entonces, porque si yo pongo un ejemplo de Jesús, me va a decir, pero él es porque era Dios. Vaya, no veamos a Jesús, veamos a Job. Job 31:11 dice, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Habría arrasado con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Entonces Job sabía. Porque en este caso Job habló del pecado sexual porque ya hemos visto en otras oportunidades que hay quienes dicen que todo pecado es pecado y que no hay y que igual yo tengo problemas en el pecado sexual, dice alguien, pero igual esa vieja es chambrosa. Entonces estamos empatados. Pues fíjese que no, porque la Biblia dice que ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como el pecado sexual. Entonces, y Job lo sabía y dijo, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado y es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Mire qué tremendo está esto. Porque quienes crecen con mamás que son tal vez muy permisivas, crecen con papás que le dicen, hasta orgulloso se siente, ya te llevo donde las chicas, le dicen a los varones y después se sienten orgullosos y le dicen, ¿cuántas llevas? Pues he tenido como 7 novias, papi. ¡Qué bárbaro! Ese es mi potrillo. Y se emociona. O sea, ahí es donde cabe la frase, el embrutecimiento de los pueblos. No sabe que se está paseando, porque dice la Biblia que si te unes a una prostituta, por ejemplo, te haces una sola carne.
Y de ahí vienen un montón de derivaciones de problemas. Esa es otra historia de problemas espirituales, conflictos, bueno. Pero mire, Job entendía eso, lo tremendo, y dijo, ¿cómo podría, mire la última frase, cómo podría enfrentarme con Dios? O sea, en otras palabras, el temor a Jehová es honrar la omnipresencia de Dios. Él sabía, o sea, pero ¿quién le iba a contar a Dios? Dios iba a ver eso que yo iba a hacer sexualmente con alguien. Dios iba a ver eso que iba a robar yo y supuestamente nadie se iba a dar cuenta. Entonces, si una persona que tiene temor de Dios es una persona que puede servir al Señor eficazmente. Y entonces, ¿qué pasa? Dios te da permiso que puedas pecar y cometer delitos sexuales solo en los lugares donde Él no esté. Entonces, hoy te digo, sí hay permiso. Puedes ir a fornicar, adulterar y hacerlo, solo que el permiso se te da en el lugar donde Dios no esté. Ahí lo puedes hacer. Y Él está en todos lados. Eso era lo que Job sabía. Y eso era lo que Job decía. ¿Cómo? Vuelvo al versículo. ¿Cómo podría enfrentarme con Dios? O sea, él parte del entender el temor es estar consciente del juicio de Dios. Temer a Dios es estar consciente del juicio de Dios. Es que hoy en día la gente cree que es religión. Son inventos de que Él va a haber un gran juicio y que me va a juzgar Dios de todo lo que he hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Eso es mentira. Esta gente que a saber qué inventa. No, eso es cierto. Un día vamos a ser juzgados. Y Job tenía temor de Dios y por eso todo lo que hacía lo filtraba en el sentido de decir, ¿y qué diría Dios de esto? ¿Qué va a pensar Dios de esto? ¿Y si yo hago esto? ¿Sabe que lo mismo se aplicó en José? ¿Por qué no aprovechó con la esposa de Potifar? Si se le ofreció. Dijo, venite, hagamos cuchicuchi, le dijo. Y José le dijo, Dios me libre, ¿qué va a decir Dios? Eso es temor a Jehová. Eso es temor a Jehová. Estar pendiente que Dios está en todos lados y consciente de que Dios me va a juzgar un día de lo que ha hecho. Es que Dios es amor, hermano, no importa. Sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor y Dios es justo. Entonces termino. Debemos estar dispuestos a servir de la mano del Espíritu Santo con la actitud que agrada a Dios. No se trata solo de servir a Dios, sino servirlo con la actitud que a Él le agrada y entendiendo que en nuestras fuerzas no podemos, pero de la mano del Espíritu Santo sí lo podemos. Quiero que examine conmigo este poderoso versículo en Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y vivir con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Alguien me puede decir, no, hermano, la verdad que en estos tiempos que estamos viviendo, la verdad que no se puede, hermano. Yo tengo mis debilidades y yo ya he intentado otras veces y la verdad que siempre termino cayendo. Y la verdad es que no se puede. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tu relación con Dios debe estar deficiente. O no estás orando suficiente, no estás velando o no estás nutriéndote de la palabra. Si tú dices, no, es que ya intenté yo, pero siempre mi debilidad gana. No estás nutriéndote suficientemente de la palabra, no estás velando, no estás orando como debieras estar orando o deberías estar orando. Eso es lo que nos pasa. Entonces, dice la Biblia, si servimos a Jesucristo de esta manera, ¿de qué manera? Haciendo el bien, viviendo en paz, viviendo con alegría a través del poder del Espíritu Santo, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Claro que sí. ¿Quién no va a respetar a una persona que en primer lugar hace el bien? ¿Qué significa hacer el bien? Actuar en justicia, hacer lo correcto. No se trata solo de servir a Dios y hacerlo a mi manera, sino hacerlo de la manera en que su palabra lo establece. Una persona que verdaderamente quiere servir a Dios debe esforzarse por hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo justo, filtrar las cosas para ver si Dios está agradado de eso. ¿Y cómo es el mejor filtro que podemos tener? A través de la palabra del Señor. También
dice la Escritura, vivir en paz. Y esto es bien interesante porque estamos viviendo tiempos donde toda la gente quiere satisfacerse a sí mismo y nadie quiere dar su brazo a torcer. Examinemos, por ejemplo, lo que sucede en las calles. Cuando vas manejando un vehículo, tal vez, el versículo dice vivir en paz. ¿Será que tenemos paz en las calles o hay un poquito de road rage por ahí? En realidad, cuando la Biblia dice vivir en paz, alguien podría decirme, hermano, pero es que no se puede porque, pues sí, si uno no les responde de igual manera, si uno no les echa el carro, si uno no les pita, entonces se aprovechan de uno. Hay filosofía que puede estar en tu mente de esa manera. Pero el vivir en paz, la verdad es que comienza un paso a la vez. Tal vez no te dan permiso y tú no das permiso porque nadie te da permiso. Así son ellos. Más si viene un microbús, aquí un taxista, menos que le voy a dar permiso. Pero quién sabe si quizás ese permiso que tú le des comience a enseñarle algo a esa persona. ¿Sabes que servimos a Dios también en las calles? Y debemos vivir en paz. Dice la Escritura que de esa manera serviremos a Dios, Él se agradará de nosotros y tendremos respeto de la gente. Qué bonito eso. Recuerdo un hermano que estaba manejando y que le pitó a un bus, le pitó 3 veces porque medio se metió ahí y le pitó, ¿verdad? Y entonces arriba del bus iba otro hermano que lo conocía. Le dijo: Dios le bendiga, hermano Domingo. Dice que él se sintió avergonzadísimo. Y en realidad, amado hermano, diariamente Dios quiere que le sirvamos a donde quiera que vayamos. Reflejar a Cristo es una manera de servirle. Y para eso es necesario hacer el bien, vivir en paz, vivir en alegría. Esto de vivir en alegría, o sea, tiene que ver con la actitud que tenemos ante la vida. ¿Sabes que estamos sirviendo al Señor con nuestras actitudes a diario? Tal vez lo más lógico es que te enojes, que golpees, que le des patadas a la puerta, que le des patadas al escritorio y que... Pero alguien está teniendo una lectura de tu cristianismo a través de eso. Entonces, nuestras actitudes nos ayudan a servirle al Señor. Sé que a veces hay situaciones difíciles que podemos exasperarnos y cometer errores, pero el problema no está en que cometas errores, sino que si cometes errores los puedas corregir. Como humanos nos podemos equivocar. Hermano, eso que usted está pidiendo es muy difícil porque nadie es perfecto. Mira, la perfección en Dios tiene que ver con ser una persona humilde, que reconoce sus errores, que es transparente, que es genuina. No es una persona que no cometa errores, pero si los comete, tenga la humildad de reconocerlos y apartarse de ellos. De eso se trata. Esa es la madurez que el Señor espera de nosotros. Pero tengo que tener una meta, tengo que tener una visión, y esa visión es servir a Dios, como ya hemos visto. Pero concluyendo, tenemos que servirle haciendo el bien, viviendo en paz. Tenemos que buscar la paz. La Biblia dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recuerdo un pastor de Guatemala que nos decía en un retiro: ¿sabes que nadie verá al Señor? No se refiere a que solamente lo vas a ver allá en el cielo, sino que si no buscas la paz y la santidad, nadie verá al Señor en ti. No es que lo vas a ver allá, sino que nadie va a poder ver a Cristo en ti si no buscas la paz y la santidad. En cambio, si una persona está esforzándose por caminar en paz con todos, si ofendió a alguien, le pide perdón. Si hizo algo incorrecto, se humilla y discúlpame, la verdad que no debía haberte dicho eso, no debía haberte gritado, no debía haberte empujado, no debía darte esa patada cuando ibas a meter el gol. No debía haber hecho cosas. Buscar la paz y la santidad. ¿Qué es la santidad? Pureza. La palabra santo significa puro. ¿Qué quiere Dios? Pureza de pensamientos, pureza de acciones. No es popular. La gente, tus amigos tal vez quieren que no seas puro, que hables malas palabras, que digas chistes rojos, porque eso es lo cool.
Eso es lo in, eso es lo que, ay, qué bueno eso, quiere. Tal vez tus amigos quieren, no, que te eches 1, 2, 3 cervecitas, una al año no hace daño. ¿Qué crees? Pero esa una cervecita se vuelve así, se hace más. De repente te gustó y el exceso y al final terminas borracho y eso te causa problemas. Porque las atmósferas, los ambientes que nosotros nos llevamos nos afectan al final, porque influyen en una persona, sobre todo si esta persona no se alimenta de palabra, no vela y no ora. Entonces termino. Yo te entiendo cuando dices, pero es que mire mi debilidad, la verdad me cuesta a veces, pero Dios no te ha dejado solo. Dice, no con mi fuerza, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que el versículo dice. Dice, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se puede hacer? El bien, vivir en paz y con alegría. Y dice el 18, si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. ¿Cuántos quieren agradar a Dios?